Ok. De acuerdo a las situaciones que hayan. Yo ya las leí, pero tengo que darle una... Preguntas que te hayan hecho también. Ah, perfecto. Va. Vamos, cabina. Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Bendiciones, feliz viernes. Dios los bendiga. Muchos abrazos para ustedes, muchísimo cariño para ustedes, familia hermosa. Les saluda su psicóloga y amiga Sandy Caldera. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, en este programa. Y hoy, pues bueno, de manteles largos, familia chula. De manteles largos porque nos acompaña el padre César Barrera. Un padre que estimamos muchísimo, un gran amigo de la familia, un amigo de nuestra parroquia. Y también, pues, ¿qué les puedo decir? Una persona que ha guiado y acompañado mucho nuestros programas en estos últimos tiempos. Muy contenta porque la gente lo pide y él humildemente accede a la voz de Dios por medio de ustedes. Padre César, buenos días. Hola, buenos días a todos, gusto saludarlos. Soy el padre César, me encuentro en la parroquia de Santiago Apóstol. Y bueno, estoy aquí con mucho gusto compartiendo con Sandy Calderas algunas temáticas, algunas situaciones que ustedes viven, problemas y demás. Y sobre todo compartir la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, nuestro amado. Oiga, padre, pues fíjese que aquí hay mucho tema de dónde cortar, porque hemos escuchado, por ejemplo, las etapas según Jean Piaget, según Erik Erikson, según Vygotsky. Hay diferentes psicólogos y fisiólogos que hablan de diferentes etapas, pero nunca habíamos escuchado etapas que tienen que ver con la sanación. O sea, hemos escuchado etapas del desarrollo, hemos escuchado etapas incluso de la vida como tal, pero hablar de sanación, y antes de entrar a la oración del día, porque hablar de sanación, padre César, pues ya es otra historia, ¿no? Ya hablamos de otra historia, ya hablamos de otro capítulo. Entonces, sí es muy importante que nos explique, padre, qué significa sanación interior. Bien, hay que identificar en primer lugar que se presentan en cada persona algunas cosas que pueden ir desestructurando el estado natural, el estado íntegro de cada persona, de tal manera que necesitan reestructurarse ante esa desestructuración. Y es por ello que hablar de esta perspectiva espiritual o psicológica pues requiere su estabilidad, requiere su armonía, requiere su aceptación, de tal manera que en un equilibrio meramente interno pues facilite este estado de tranquilidad, de paz, de armonía. Esos estados que los desestructuran al ser humano pues pueden ser prácticamente por factores externos que incomodan, que impiden la tranquilidad, que impiden que el hombre desde sus primeras etapas se encuentre en este dinamismo de realización. A fin de cuentas, como lo expresaba San Ireneo de León, señalaba que la gloria de Dios consiste en que el hombre sea. Y también dentro de la filosofía llamamos un principio pindárico, que todas las cosas lleguen a ser lo que son. De acuerdo. Y en ese sentido, hablar del hombre, que el hombre sea, estamos hablando que el hombre se realice, que el hombre sea pleno, que el hombre sea dichoso. Entonces, internamente hay muchos factores que pueden impedir que el hombre sea verdaderamente dichoso en su etapa que está viviendo. Y eso es lo que llamamos una herida, una fractura, un impedimento, una imposibilidad, algún daño. Todo esto que viven los seres humanos, que vivimos, que experimentamos en las diversas etapas de nuestra vida, como tú has nombrado, pues ciertamente Erik Erikson, los hermanos jesuitas, los hermanos Linz y Sheila Fabricants efectúan una obra que se llama Sanando las 8 etapas de la vida, y es significativo porque no solamente desde la perspectiva psicológica, cada una de las etapas, 8 estadios, ¿verdad?, que presenta Erik Erikson, sino también pues hay el apoyo desde la perspectiva religiosa, y el modelo prácticamente es Jesús, desde sus primeras etapas, desde incluso del vientre materno, ¿verdad?, la persecución que estaba muy presente a María. Algo que me ha impactado, por ejemplo, es precisamente en esta etapa de estar en el vientre materno, ¿verdad?, cómo hay esa experiencia de salida de parte de María. Días anteriores, me parece que en un domingo comenté cómo
como, bueno, este domingo pasado fue muy significativo para mí, el hecho de que en el mismo Evangelio, me parece que de Mateo, no recuerdo si 13 o 14, Jesús se había dado cuenta de que su hermano, su primo hermano, Juan el Bautista, había sido decapitado. Después de que se enteró de esta situación drástica, toma la firme determinación de ir con los suyos. Se aparta a un lugar solitario, y en esta experiencia de Jesús podemos ver cómo sufre una gran herida. Por ejemplo, cuando nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido, bueno, a veces alguno de nuestros familiares tiene una enfermedad, una situación, algo particular, o nuestros seres queridos pierden a un ser amado. Si nosotros tenemos una relación con esa persona, no es lo mismo, no sufrimos de manera distinta a cuando con esa persona no tenemos una relación. Sufrimos más cuando tenemos una relación con esa persona que sufre, o cuando perdemos un ser querido o un ser entrañable. Y esa es la experiencia de Jesús, por ejemplo, en esta etapa de la adultez, ¿sí? Hablamos de la adultez en cierta manera, todavía la juventud, adultez, porque Jesús tenía en su vida pública unos 30, 33, así nos lo descifra la historia. En esta etapa todavía pues es la juventud, casi acercándose a la adultez, pero todavía se le denomina juventud entre 18 y 39 años, ¿sí? Como se descifra para la psicología en Estados Unidos o en otros lugares, vaya. Entonces Jesús era un joven, y en su juventud, al saber que pierde a su ser querido, se aparta a un lugar solitario. Pero veamos cómo en este dinamismo, ante la pérdida de un ser querido, ante el sufrimiento por el otro, ¿verdad? O tenemos dos caminos los seres humanos. Una, nos apartamos para restregarnos esa situación de impotencia, para identificar que la vida no tiene sentido, que la vida no vale nada. Ya dejamos de llorar por ese ser amado, dejamos de sufrir por ese ser amado, y comenzamos a sufrir por nosotros mismos. Pobre de mí, he sufrido, nadie me quiere, Dios no existe, Dios no está presente. Y ese es uno de los caminos ante el sufrimiento, ante la catástrofe, ante el problema, ante la herida, de manera particular ante este duelo, ¿sí? Jesús estaba viviendo y experimentando este duelo. ¿Y qué es lo que hace? Se aparta a un lugar solitario. Pero no creamos que se aparta a un lugar solitario para pensar en su mismo dolor, para repensar, no. Él vive en conexión con su Padre Celestial. Y aunque desde su niñez, desde su infancia, otro texto que siempre me gusta resaltar, y que lo resaltan los hermanos Lin, cuando María, precisamente en Belén de Judá, ¿verdad? Hay un templo en Belén de Judá que se le llama, especialmente ahí en la Gruta de la Leche, hay un lugar aquí precisamente donde María estaba amamantando. Según la tradición señala que aquí estaba amamantando al niño. Entonces José ya había recibido en sueños, ya Dios le había manifestado que lo estaban persiguiendo al niño, que se lo tenía que llevar al desierto. Le había pedido Dios Padre que tomara al niño y que se lo llevara al desierto, porque lo andaban persiguiendo, lo andaban buscando para matarlo. Es aquí que inmediatamente José, ¿sí? Va con María. Según la tradición, María estaba amamantando a Jesús, y es ahí como se cae incluso la leche. Y ahí hay una roca donde precisamente es la roca, y ahí se le raspa esta leche. Y esta roca se le da a personas que no han podido concebir, y haciéndolo con fe, viviendo en oración. Incluso se han suscitado milagros a tal grado que las personas que no han podido tener hijos lo llegan a tener. Pero ¿cuál es la situación? Vemos una herida muy grande, vemos esa fractura, vemos ese estado de tranquilidad en María, pero viene algo intempestivo, viene algo del exterior, viene José y se la lleva. Tienen que huir al desierto. Y vean ustedes, tanto María, José y Jesús, en esta experiencia de frustración, de dolor, veamos cómo
gracias a que Jesús, dicen, lo señalan los hermanos Lee, gracias a que Jesús vive esta experiencia de estar con los extranjeros, estar en el desierto y irse al desierto precisamente, es por ello que tiene gran sensibilidad con los extranjeros. Y ahora aquí Jesús, como les estoy comentando del domingo anterior, es significativo porque Jesús, al saber que a su primo hermano Juan el Bautista, ¿sí?, es decapitado, pues tiene motivos grandísimos para estar súper triste, y Jesús se entristece. No podemos negar ese estado emocional de Jesús, ese estado emocional que es natural. Pero veamos, es distinto la sola tristeza a la depresión. La tristeza puede ser un medio ¿para qué? Para reencontrarnos con Dios, para encontrar fuerzas, para identificar que hay cosas que son desagradables. Pero en la misma Sagrada Escritura encontramos mujeres como la reina Esther, que iba a ser devastado, que iba a ser pulverizado, que iba a ser destruido el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero aún así no se queda con esa tristeza, sino como Jesús lo hace, se aparta a un lugar solitario y es para encontrarse con su Padre Celestial. Y esto le va a ayudar ¿para qué? Para tomar la determinación de ir a su pueblo natal, de ir precisamente al lugar donde lo esperaban, donde lo andaban buscando, los enfermos, los lisiados, los que tienen algún problema, los endemoniados. Y Jesús no se queda con ese fracaso, con ese dolor. Juan el Bautista era una persona muy importante para Jesús, porque si bien podemos recordar que después de la anunciación, ¿sí?, le dice el ángel, tu prima, a la que llamaban estéril, ya lleva 6 meses de embarazo. Y después de que ella da el sí, abraza en su seno el proyecto de Dios, abraza en su entendimiento y se va a las montañas de Judea. Va a caminar muchas horas al día, varios días que camina para atender a su prima Santa Isabel, a su prima Isabel. Y es significativo porque Jesús, el niño que lleva unos cuantos días, una pequeña célula apenas formándose, la persona, es la persona que está allí. Y yo comentaba esto en la reflexión, ¿por qué? Porque ahora la ciencia dice, es el producto y no lo reconocen hasta los 3 meses o algunas semanas. No, hermanos, no nos engañemos. Por eso es tan importante la vida, custodiarla desde su primer célula. Por eso es necesario esta unidad, con responsabilidad, legalmente y ante Dios, en unidad total. Por eso es tan valiosa la sexualidad, la genitalidad. Por eso es tan importante, porque precisamente María e Isabel se encuentran y los niños saltan de gozo, ¿sí? Saltan, ahí se encuentran los primos. Entonces vemos que Jesús verdaderamente tenía gran aprecio por su primo Juan el Bautista. Es el primero con quien se encontró humanamente. Y por lo tanto veamos cómo en ese fracaso, en esa tristeza de Jesús, cómo la convierte en un don. Y eso es lo importante, hermanos, en las etapas de la vida de nosotros. Hoy tocando el tema desde el aspecto psicológico, ¿verdad? ¿Puede convertirse la herida de un don? Claro que puede ser un don. ¿Puede convertirse ese fracaso en un regalo para los demás? Claro, Jesús es el modelo. Y así como lo toman estos hermanos psicólogos junto con Sheila Fabricans en este texto, pues bueno, así también para nosotros vienen grandes enseñanzas en lo que respecta a un posible fracaso, a un dolor, a un duelo, alguna situación, alguna herida, algún problema, cualquier circunstancia que pueda ser un óbice. Pues ahora sí que depende muchas de las veces de nosotros. Pero ahora la juventud y la adolescencia o los matrimonios no tienen las herramientas necesarias. Viene la frustración, viene la dificultad y se quedan con esa dificultad, se quedan con esa frustración. Cuando la barrera, cuando la dificultad, cuando el problema es para sopesarlo. Como lo expresa Nietzsche, ¿verdad? En uno de los textos dice, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así también esas situaciones humanas
sino se convierten en una oportunidad para crecer, para levantarse, para seguir adelante, para ver lo bueno, para salir al mundo, identificar que Dios nos llama en el mundo, que Dios nos espera, que Dios nos sigue llamando, que Dios nos sigue sosteniendo a pesar, pero a veces, fíjate Sandy, a veces el mismo espíritu de castigo, la misma reprocharse a sí mismo, que no puedo, que fui indigno, que fui malo, que por eso tal vez Dios no me escucha. No, yo creo que esas situaciones, ¿verdad? Todavía que seguimos cargando, que seguimos experimentando de ese Dios castigador, de que por eso me pasa lo que me pasa, que yo soy digna de ese castigo y de mucho más. Pues no, ¿verdad? En primer lugar hay que vivir desprendido de toda clase de castigo, por imaginarnos cuando nos pasa alguna cosa, ¿verdad? También, o cuando hemos recibido ciertas cosas que parecen castigo, pues no, son las circunstancias, a veces son los descuidos, ¿sí? Entonces son tantas cosas, Andy, pero partiendo de ese evangelio del domingo pasado, ¿sí? Qué maravilla, Padre, de verdad, sí. Me encanta porque, bueno, vamos a arrancar este programa como toda la vida con la oración del día. Quiero invitarte a que te conectes con nosotros. Yo creo que es muy importante que este programa lo hagamos entre todos, que verdaderamente busquemos sanar. Al final de cuentas ese es el objetivo. Nunca, escúcheme bien, yo creo que nunca terminamos de sanar. O sea, yo creo que la vida es un camino eterno de sanación, porque al final de cuentas venimos aquí a eso, a que sea un camino, no es el fin. Esta vida no es el fin, acuérdese. El fin es el cielo. El fin es llegar al cielo, intentar llegar al cielo, pero esta vida es un camino de sanación. Así que vamos a comenzar, si les parece, con la oración del día. Adelante, cabina. Terapia y fe comienza con oración. Así. Santísimo Sacramento. ¿Perdón? Santísimo Sacramento. Sí. Cada cuando es la conexión con Santísimo Sacramento. Es todos los días. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento nos ponemos en tu divina presencia, en tus divinas manos, en tu divino corazón. En este momento, Señor, pongo de relieve mi vida, porque tú la conoces, Señor. Porque por más que yo trate de describirte, tú ya lo sabes. Sabes de qué necesito sanar. Sabes qué necesito procesar. Tú me conoces. Tú me creaste. Y sabes mis heridas, Señor. Pero en este momento yo quiero ponerme en tus manos con ese libre albedrío que tú me has dado. Pedirte que seas tú, mi Padre, mi Maestro, mi restaurador, mi amigo. Mi todo, Señor. En este instante queremos pedirte tu providencia, tu amor, tu mano poderosa, para que nos acompañes en cada etapa, para que nos lleves por cada etapa. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y por tu gracia. Amén y amén. Todos tenemos preguntas respecto a lo que es la sanación interior y me encantaría, familia hermosa, que se comuniquen con nosotros. Por lo tanto, voy a abrir en este instante las líneas telefónicas. Adelante, cabina. Y ahora es el tiempo de marcar. Puedes comunicarte con Sandy Caldera directamente a cabina en el 916-469-90-92. 916-469-9092. O puedes escribir a través del WhatsApp de Radio Santísimo Sacramento. 916-999-1240. Es el WhatsApp de Radio Santísimo Sacramento y en ambos casos tu llamada puede ser completamente anónima. No tienes que decir tu nombre, solamente platica un poco lo que está en tu corazón, lo que tú quieres saber, para que esta terapeuta y predicadora católica te pueda ayudar. 916-999-1240, el WhatsApp de Radio Santísimo Sacramento.
Así es, familia hermosa, vamos a pedirle a Dios la capacidad de llamar y de también escribir preguntas puntuales, ya que tenemos el honor de tener aquí al padre César Barrera, que verdaderamente pues es una bendición contar con la presencia de un sacerdote tan maravilloso aquí en este programa. Padre César, a ver, en psicología, por ejemplo, nosotros vemos las etapas como diferentes ciclos o estadios, así se les llama, ¿no? Y hablándolas desde el punto de vista de los hermanos Lims, se ven desde otra perspectiva, o sea, se ven, por ejemplo, desde otro lado. Ellos las ven como lo que se tiene que vivir, pero al mismo tiempo cómo cerrar los ciclos y cómo irlos sanando, porque en cada etapa ellos mencionan ciertas heridas, ciertos momentos, como usted mencionaba, que pues obviamente son puntos de inflexión, de dolor. Entonces, ahora sí que para no sentirnos ni tan mal ni tan fuera de base, todos entre comillas venimos a vivir heridas, Padre César. Sí, mira, recuerdo algunos estudios de teología especialmente, cómo hay algunos autores que lo manejaban desde la experiencia de injusticia. Cuando nace el hombre, ¿verdad? Donde nace, con quienes nace, las circunstancias en las que nace, siempre hay una atmósfera de injusticia. ¿Por qué? Porque el ser humano al fin de cuentas es imperfecto. ¿Por qué? Porque los padres, por decirlo así, ¿verdad? Cuando comienza el primer niño, pues es una especie de experimento. Hoy se tienen estudios hasta de lo que sea, doctorados y demás. Es más posible, es más viable por diversos medios virtuales o presenciales, ¿no? Más accesible. Sí. Pero ser padre es lo más complicado del mundo. Oh, sí. Tratar con personas, el análisis de la persona, ¿verdad? En relación al análisis, al estudio de cualquier cosa, de objetos, de materia, pues todavía es más determinado, la ciencia es más exacta en ese sentido, pero estudiar al hombre, estudiar a la persona, estudiar al ser humano, pues es lo más complicado, como lo expresa Karol Wojtyla, ¿verdad? El hombre es un misterio, ¿sí? O hay otros filósofos que señalan, por ejemplo, Levinas, ¿verdad? Que señala cómo el sujeto es precisamente es totalmente el otro, que trasciende, que rompe esquemas, es un misterio que se devela en la medida. Por ejemplo, Martin Buber. El otro es el que se expresa a través del lenguaje, diciendo la palabra tú me hago yo, ¿no? Es la comunicación, la filosofía dialógica, pero al fin de cuentas es un misterio, siempre es algo nuevo, algo siempre por revelar en el interior a través de la palabra, a través de la escucha, a través de la responsabilidad, como Manuel Levinas habla de la responsabilidad para con el otro. Los términos de empatía, como Edith Stein lo maneja, pues sí, es en cierta manera ponerse en las circunstancias del otro. La expresión de la hermenéutica, por ejemplo, habla de poder comprender al otro en sus circunstancias, como Ortega y Gasset y otros. Bueno, ahí me puedo perder un poquito, ¿verdad?, en estos pensadores, pero más allá de eso, lo que te quiero comentar es que el poder comprender a los demás, el poder ayudar a los demás en sus circunstancias, pues es complicado. Y eso comienza desde que inician las fases de la vida. Por eso otros pensadores hablan de la importancia de lo que es la familia, del recibir el lenguaje materno, de recibir la dinámica del cuidado, porque de ahí va a depender todo. Si ya desde el inicio se carece de padre, entonces le va a tocar a la mamá impregnar el carácter ante el mundo, cuando le pertenece la ternura, cuando le pertenece el lenguaje del amor, el lenguaje materno. Pero si está sola la mamá, entonces le va a pertenecer también el carácter, la rigidez, cierta dureza en cierta manera. A este mundo nos enfrentamos, y eso es injusto, porque la mamá está tomando un rol que no le pertenece, pero por esa carencia paterna, por esa ausencia, por esa figura monoparental que se llega a presentar, y que le corresponde educar como padre y como madre, que le corresponde la ternura, pero también a la vez el carácter, la rigidez, el orden, el ordenamiento. Y esto ya es una injusticia. Y esa misma injusticia, pues, por eso te comentaba de estos autores que había visto en teología, cómo señalaban que la vida por sí misma es injusta desde el nacer hasta el morir.
Es una injusticia total en la que vive el hombre. Pero ¿cómo, por ejemplo, padre, no caer en victimizarnos? Porque, a ver, yo sí lo veo, ¿no? Yo digo, ok, sí, a lo mejor, bueno, los que hemos sido hijos criados más por mamá, o sea, en el caso mío, en el caso, por ejemplo, de mi hija, y muchos casos que están aquí, ok, sí, ya nos pasó, pero, por ejemplo, ahora, ¿qué puedo hacer yo con eso que ya me pasó? Muy bien, mira, yo creo que tú lo tienes presente de cierta manera. Por ejemplo, soy partidario del psicoanálisis en cierta forma, sobre todo porque en el psicoanálisis tengo presente a Sigmund Freud en aspectos de la vida cotidiana, me parece. Algo así se llama ese texto, no lo recuerdo del todo, pero lo analicé para la maestría precisamente, e identifiqué cómo una niña, una persona, ¿verdad?, que tenía la incapacidad para beber agua, recuperando aspectos de su pasado, cuando una persona, una vecina, le daba agua a su mascota. Fue frustrante el poder contemplar cómo la mascota no podía beber esa agua, algo así señala Freud, parafraseando en cierta manera. Pero el hecho de no poder tomar agua por mucho tiempo, al hacer esta introspección en su pasado, identificó que era por la frustración por esa mascota o por esa agua que venía de su contexto. Y al identificar ese problema, pudo ser consciente dónde había comenzado esa situación, dónde había comenzado ese problema. Y así en el pasado, ¿verdad?, dónde ha comenzado esa herida, esa fractura, ese retroceso. Al ser consciente de ello, partiendo de esta situación, es cómo se puede liberar, siendo consciente del punto de partida. Exactamente, porque identificarlo como quiera. Sí. Pero ahora, ¿cómo lo libero? O sea, porque, por ejemplo, Beth Hellinger, que es el de constelaciones familiares, ¿no?, que es una teoría, o sea, que está ahorita muy... Yo diría que yo les pediría que tuvieran muchísimo cuidado, ¿no? Porque es una teoría como que un poquito cuestionable para mí, en cuestión de que, a ver, yo, por ejemplo, pongo, no sé, en un psicodrama, en una constelación, pongo aquí a un representante de mi mamá, y luego un representante de mi papá, y un representante de... Entonces, en teoría, ellos al constelar están ayudándome a sanar a mí. Pero yo sí detracto, sinceramente, padre, detracto un poco, porque digo, yo siento que la sanación interior es algo entre Dios y yo. Es como esa parte donde yo reconozco que me hirieron, sí, pero que también yo tengo que hacerme responsable ahora de sanar esa parte de herida, no de poner, voy a sanar a mi mamá y a mi papá para que después, no, pues ¿cómo? O sea, no se puede, creo yo. Claro, mira, Sandy, en este momento que estabas hablando, ciertamente las constelaciones, fue valioso para mí. Tuve una semana intensiva allá en México, en la Universidad Anáhuac, para los posgrados. Después de un semestre en doctorado en línea, ciertamente, pues tuvimos una semana allí, y la directora comentaba unos aspectos que le fueron significativos, donde el Papa León había comentado respecto a las constelaciones, ¿sí? Cómo respecto a las estrellas, cada estrella brilla con luz propia. Exacto. De cierta manera podemos considerarlo valedero. No obstante, así como la luna, pues no tiene otra luminosidad más que la del sol. Entonces, por una parte... O sea, cuidando quién te constela también, ¿no? ¿Quién lo hace? Porque de pronto si lo hacen desde el punto de vista esotérico, ahí está el problema, creo yo. Y mira, esto de las constelaciones, esto también va de la mano ciertamente con nuestros jóvenes, que luego, todo tipo de edades, que luego revisan los horóscopos, ¿verdad? Sí. Y hay algunas circunstancias. Por una parte... cada uno de nosotros, respecto al cosmos, pues bueno, tiene una fecha de nacimiento y lo relaciona ciertamente con la cosmogonía, con los astros, ciertamente, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle? El ser humano en relación a todas las cosas, como lo expresaba Tomás de Aquino, ¿verdad? Tomás de Aquino, bien, hoy lo comenté en la mañana, como todas las cosas, sí, que son los animales irracionales, o los minerales, o
o los animales, vaya, comenté los animales irracionales. Pueden tener, están determinados a su naturaleza, a sus circunstancias, a su ser. En cambio el hombre tiene libertad. Y ciertamente que nos podemos identificar a dónde pueden tender las cosas de acuerdo a esa constelación, pero el hombre tiene libertad. El hombre está por encima de esas circunstancias. O sea, es un medio, pero el hombre tiene que tomar las decisiones. Puede ser un medio, Sí. puede dar luces, ¿no? Que ahora va a ser un día nublado, un día soleado. Puede afectar mis emociones, un día nublado. Por ejemplo, en Finlandia se identifica el país, ¿verdad? Que vive en mayor depresión. Exacto. Pero ¿cuáles son las circunstancias? Continuamente está nublado. Entonces, esta falta de sol va a impedir un día soleado, un día colorido, ¿sí? Por ese estar nublado, por ese frío, por esas circunstancias. Y si hay un individualismo muy grande, pues lógicamente hay mayor tendencia a la depresión, y es lógico y es normal. Pero aún así no estamos determinados a las circunstancias del cosmos, del mundo, de las constelaciones. No. El hombre es libre, puede dar ciertas luces, pero aún así el hombre libre no está determinado. Más cuando te dicen que puedes estar destinado al fracaso de acuerdo a tu constelación. O sea, para nada. En lo positivo, podemos abrazar todo lo positivo, pero aún así en relación a todas las cosas que están determinadas a sus circunstancias, a su ser, que no tienen libertad, nosotros tenemos libertad. Y la mayor libertad es la de los hijos de Dios, como lo expresa Jesús, ¿sí? La verdad los hará libres. Entonces esa verdad que nos la manifiesta Jesús, pues es el hombre perfecto. A pesar de que podemos estar determinados a nuestro carácter, ¿sí? La caracterología puede aportar bastantes luces a nuestras circunstancias, a nuestras emociones. Hoy en el mundo emocional, pues aún así el ser humano es libre. Pero ¿qué le falta? Le falta la fuerza de Dios. El terapeuta puede ayudar, el familiólogo, el psicólogo, el terapista puede ayudar a hacernos conscientes, a liberar varias cosas del pasado, pero al fin de cuentas tenemos que apoyarnos en Dios para el futuro. Es correcto. Para recibir esas luces grandísimas, y sobre todo en esta temática de las heridas, ¿verdad? ¿Sí? Esas heridas que nuestro Señor Jesucristo pudo experimentar desde el vientre materno. Hasta el último día de su vida, esa gran herida de verse abandonado, de decir ¿por qué me has abandonado? Luego viene una respuesta grandísima: en tus manos, Señor, me encomiendo. Y muchas de las veces nos quedamos en el abandono, en el me hicieron, en el no salieron las cosas como yo quise, en el no soy lo que deseé ser, en el no tuve éxito, en el fracaso actual de los hijos, en las circunstancias, en la falta de fe. No, en tus manos, Señor, encomiendo. En ese momento de gran dolor. Pero es de valentía, Padre, ¿no? Porque también explorar esas heridas, o sea, implica muchas cosas. Y implica echarte un clavado en tu ser, o sea, llegar a tu fondo y decir, es que esto me duele, y ponérselo a Dios en las manos. Y eso es lo más complicado del mundo, Sí. ponerse en manos de Dios. Dios sabe los límites de cada quien, Dios sabe nuestras circunstancias, Dios sabe lo que carecemos cada quien, Dios sabe la respuesta que podemos dar. Y en ese sentido también, ¿verdad? Más allá de restregarse o restregar a los demás, eso que me hicieron en el pasado, que me siguen haciendo, es: Señor, aquí está, ¿verdad? Te lo encomiendo. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a ser libre. Señor, ayúdame a no pagar mal por mal. Señor, ayúdame a no estar determinadas circunstancias de mi carácter, de mis emociones, de mi realidad, de lo negativo, de mi ceguera. Ayúdame a ver con tus ojos, ayúdame a ser libre, ayúdame a estar en paz conmigo mismo. A pesar de mis defectos, de mis pecados, de mis faltas o de los demás, ayúdame a estar bien conmigo mismo. El problema está cuando a veces se enfatiza algo que me hicieron en el pasado y se enfatiza en el presente, y me pueden seguir dañando. Y las personas no me pueden ayudar a que yo esté en mi atmósfera de paz. Bueno, aún así también desde la fe eso se puede entregar a Dios, y se le puede dar sentido a ese sinsentido, a eso que me angustia, a eso que me asfixia. Recuerdo también la carta a los Romanos, que este domingo San Pablo se hizo presente en la segunda lectura, me parece que capítulo 8. Es significativo porque habla, ¿verdad?, de estas circunstancias que me pueden agobiar, que me pueden angustiar, que pueden amenazar mi tranquilidad. Y por eso dice San Pablo:
¿Quién podrá apartarme del amor de Cristo? La aflicción, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la angustia. En todo ello vencemos por aquel que nos ha amado. ¿Quién podrá apartarme? Ni los ángeles, ni los hombres, ni tantas circunstancias, ¿verdad? Es un estado interno, es un estado de aceptación, de valoración de sí mismo. Es un estado de tomar la rienda, como tú lo dices, de valentía, pero es un estado de decisión, tomar la decisión. Tomar la decisión, bueno, tengo dos caminos, tengo dos circunstancias, tengo dos maneras de actuar. Y muchas de las veces quienes somos primarios, ¿verdad?, reactivos, reaccionamos inmediatamente. Ese es el problema. Tenemos que trabajar ese ser reactivo, ese ser primario, responder inmediatamente. Tenemos que asimilar esas circunstancias. Pero por otra parte, los secundarios en su carácter, ¿verdad?, a veces hay un ensimismamiento mucho mayor. Y es ahí como apartarse de Jesús, es estar solitario, al que es secundario, ¿sí?, melancólico, pues no le va a ayudar a estar ahí restregando esas circunstancias, que por qué me lo hicieron, que por qué me pasó, que por qué son las circunstancias así, más allá del por qué, el para qué, ¿verdad? Que fíjese, ahorita que dice usted, padre, el por qué, el para qué, ¿no? Tengo la oportunidad de tratar a una amiga que ella ahorita está teniendo otra vez el tema de enfrentar el cáncer. O sea, ella lo tuvo hace un año, salió, bendito mi Dios, y otra vez ahí vamos con ese enfrentamiento. Y me dice algo muy curioso. Dice, es que en realidad yo necesito trabajar. Me llama mucho la atención porque lo dice así. Necesito trabajar mi relación Dios-yo. Dije, a ver, explícame. Dice, sí, dice, porque mira, muchas veces en medio del dolor nos le pedimos a Dios, sáname, dame, hazme, quiero, bla, bla, bla. Dice, pero yo necesito decirle a Dios, ok, mi Dios, yo quisiera esto, pero ¿qué es lo que tienes tú para mí? ¿No? Y me dijo, aparte de yo pedirle a Dios qué quiere para mí, yo ponerle ganas en lo que yo sí quiero. Entonces, porque a veces le dejamos todo a Dios, ay, bueno, pues ya me voy a abandonar. No, a ver, sí hay que dejarle a Dios, pero tú qué quieres y qué vas a hacer, en el caso, por ejemplo, para sanar, para estar mejor. Porque yo siempre le he dicho a la gente, las enfermedades son una cosa, la enfermedad mental es una cosa, pero la actitud con la que tú enfrentas esa enfermedad mental, física o emocional, es otra cosa totalmente diferente y la tienes que trabajar. Sí, mira, prácticamente yo siempre he comentado, ¿verdad? No hay más derrotado que el que no quiere triunfar. Así es. No hay más derrotado, no hay... Entonces, en ese sentido, vaya, depende de la actitud, si quiero, si puedo, seguiré adelante. Admiro a muchas mamás, ¿verdad? Cómo han salido adelante con sus hijos, más cuando han quedado solas, cuando el padre no ha sido responsable. Admiro esas mamás, que conozco muchas de aquí de Estrella del Mar, conozco muchas de allá de Santiago Apóstol, y siempre me gusta poner, vaya, de ejemplo a mi mamá. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es similar a muchas mamás que batallaron con sus hijos, que tuvieron que salir adelante, y mi mamá, pues, durante 3 o 4 veces ha tenido cáncer, le ha vuelto, ¿verdad? Y ella me ha comentado cómo cuando ha ido especialmente a terapia, la quimioterapia o radioterapia, ya ha visto otras personas que no están tan afectadas, pero están compungidas, están sin ilusiones, y ella llega con un optimismo pues grandísimo por la fuerza de Dios, pero porque ella lo ha decidido así. Estoy bien, va a salir todo bien, en manos de Dios, y siempre positiva, siempre para trabajar, siempre saliendo adelante, a pesar de todo su dolor, a pesar de todo el asco, a pesar de todas las circunstancias. Es algo muy admirable. Muchas de las veces necesitamos acercarnos a este tipo de personas que son muy positivas, que han luchado en la vida, que han sufrido, que han sacado adelante las familias, y eso, pues por eso yo me admiro siempre de mi mamá Socorro, ¿verdad? Y como de tu mamá Constanza, que han batallado en la vida, claro, que han luchado para seguir adelante, que se han esforzado bastante solas, ¿sí? Entonces es admirable. Muchas de las veces estas personas pues son esas máximas que nos ayudan, que nos revitalizan, que verdad, que tienen fe en sí mismas. Y es que, a ver, hay una frase muy bonita que de hecho la replicó el doctor Franklin en el libro El hombre en busca de sentido, que usted y yo sabemos muy bien que es una frase que a lo mejor se ha hecho cliché, pero que es real, que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. O sea,
a ver, es que lo que te pasa ahí está, y te ha pasado, y te revuelca, y te lastima, y te duele, y te hiere, pero cómo lo interpretas y cómo lo vives. O sea, porque, por ejemplo, a mí me brinca mucho, padre, yo siempre les he dicho esto, usted sabe que yo tengo una discapacidad tirándole a 2, ¿no? Con el tema de mi oído ahora. Pero a mí eso no me ha definido. O sea, sinceramente, yo, por ejemplo, trato de que mi vida sea lo más, no normal, porque ni siquiera busco la normalidad, sino lo más yo posible. Entonces, cuando la gente viene y me dice, no, es que es admirable, y si tú puedes, yo puedo, a mí me da mucho coraje, con todo respeto, que tengan que agarrarse, por ejemplo, de una persona con una discapacidad para poder motivarse, de mí, de Nick Vujicic, de gente que no puede hacer las cosas por su propio medio, sino que por alguna razón está discapacitada y dices, ay, pues es que así me dio una lección de vida, si él puede, yo puedo. Pues que siempre has podido, en el nombre de Jesús. El problema es que tú no te lo crees, el problema es que tú te has dedicado a sufrir. Y mi tema con los pacientes es, no me vengas a decir lo que no puedes hacer, ven a decirme cómo le vas a intentar en el nombre de Jesús resolver esto, y lo vamos a hacer en el nombre de Dios juntos. Por eso mi terapia, bendito mi Dios, tiene el 90% de éxito. Y el 10% que no tiene, padre, sí, le aseguro que no es ni por Dios ni por mí. Es porque el paciente se sienta y me dice, trabaja. Perdón, padre, pero yo así no le entro, yo así no puedo, porque esto es interactivo, es yo trabajo, pero si tú trabajas, ¿no? Claro, si no, pues no tuviera sentido, ¿verdad? No, o sea, muchas de las veces se lo dejan todo al terapeuta, y que el terapeuta haga malabares, que el terapeuta resuelva, pero si no hay un poco de disponibilidad, si no hay decisión, entonces pues es difícil la terapia, es difícil el acompañamiento, es difícil, ¿verdad? Porque el beneficiado o el perjudicado pues va a ser la misma persona, ya está perjudicada. Sí, en cierta manera, todos en cierta forma necesitamos ese acompañamiento continuo. ¿Sí? Tenemos preguntas en WhatsApp y también tenemos comentarios en redes sociales. Vamos a escuchar la pregunta que tiene Cabina en WhatsApp. Adelante, Cabina, por favor. Aquí dice, hola, llevo años enferma y perdiendo movilidad. Para mi familia, mis padres se apoyan en mí y sobre sus hijos. Les ayudo y aún triunfo, aquí sacando todo adelante, estando enferma. Me siento usada porque me tratan sin respeto. Me cuesta internamente estar en paz y lucho contra la tristeza y el resentimiento. Hay mucho resentimiento hacia mi mamá, que hace años, fueron muchos años de abuso verbal y emocionalmente, y aún todas sus necesidades, sus cosas, sus citas, etc., compras, tengo que ser yo las compro. No me nace visitarla, porque todas las conversaciones son básicamente críticas de otros. Me siento culpable no querer estar en el entorno familiar. Hay dolores emocionales en mi alma. Pido oración y ayuda. Gracias y bendiciones. Gracias, bendiciones también a ti, corazón. Antes de pasar el micrófono al padre César, déjame decirte algo. Urge que trabajes terapia. Fíjense lo que comenta, voy a sintetizar un poco. Ella dice que su familia, aunque ella está enferma, la utilizan. O sea, la utilizan para que ella se encargue de todo, para que ella haga todo lo de las compras, y aparte dice que ella lucha contra el resentimiento, está perdiendo movilidad, y el resentimiento es contra su mamá específicamente porque aún estando enferma, la hace que vaya que resuelva lo de los demás. La palabra que me llama la atención, amor, es tengo que. Y yo te digo, perdón, padre César, no tienes que. Y además, mientras que hay esos resentimientos, no sé, padre, si en las etapas de la sanación exista esto, pero en psicología creemos muchísimo en las enfermedades psicosomáticas. Claro. Y lo que la mente calla, o sea, lo que tú dices es que tengo que, es que debo de, es que estoy atorada con mi familia, es que me tienen utilizada. Ese resentimiento se va a diferentes partes del cuerpo. Y se ha visto comprobado que muchos tipos de enfermedades, muchísimos, tienen que ver con emociones retenidas. Yo te invito con todo el corazón a que busques ayuda terapéutica, y no sé para qué consejo le podemos dar desde el punto de vista espiritual. Bien, me parece valioso todo lo que ella puede hacer por su familia, por sí misma, a pesar de sus limitaciones.
Pues bueno, cuando hay unas limitaciones, pues siempre hay esa posibilidad de potenciar otras. ¿Está bien? Entonces, como ella lo está logrando, como puedo ver, es complicado no sentir resentimiento cuando todavía se sigue en cierta manera dañando su persona de parte de su familia. Y esta obligación que ella siente, pues comparto contigo en ese sentido, ¿verdad? Ya cuando no hay una atmósfera de tranquilidad, pues sí es muy valioso que pueda ir con toda la tranquilidad. Y no sé si le hayas expresado a tu mamá, por ejemplo, cómo te ha afectado esas críticas excesivas o esas exageraciones o ese pasado donde te ha dañado a ti como persona, de tal manera que se pueda poner en la balanza y sean conscientes ambas y hay una reconciliación. Si ella quiere, si ella, fíjate, es significativo porque allá en Santiago Apóstol una mujer un poco grande, no tantos, 40 y tantos años, ¿verdad? Me comentó cómo estaba batallando con la atención a su papá y especialmente porque había habido muchos abusos, es similar el caso, ¿verdad? Pero aún así ella cumplía con la obligación de atenderlo, de cuidarlo, pero le costaba bastante. Y entonces le recomendé, ¿sabes qué? Pues hazle consciente a tu papá todo el daño que te hizo en el pasado, todo lo que sufriste, todo lo que lloraste, y pon énfasis en todo el cariño que le tienes. Y después me dio la noticia cómo fue muy positiva la respuesta. ¿Por qué? Porque el papá también, al darse cuenta de esas faltas en su pasado, de esos daños, pudo pedirle perdón a ella y a sus demás hermanos. Entonces fue un medio de reconciliación. A veces, como estoy comentando, los papás o las mamás se les puede hacer común esas experiencias con los hijos, pero cuando son conscientes de ese posible daño en el pasado, no es porque sean malos, sino porque las circunstancias así crecieron, así los orillaron, así vivieron, y cuando son conscientes de ese daño a ti, por ejemplo, ¿verdad? Pues tenemos la esperanza de que pueda haber una reconciliación. Y claro, vaya, si más allá de sentirle la tranquilidad, de sentir ese gozo porque colaboras, porque ayudas, porque estás, si muchas de las veces no sientes esa tranquilidad, sino te ves obligada, entonces, como dice Sandy, pues no tienes ninguna obligación. Tu obligación es suplicar por ella y colaborar si hay la necesidad, estar en ese vínculo, pero no hay ninguna obligación, ¿verdad? Más cuando recibes daños. Hay la oportunidad de poder trabajar esos aspectos, pero se necesita, si ellos lo hacen inconscientemente, tal vez muchas de las veces no sea por dañarte, y si te consta que lo hacen aún así dañándote, que son conscientes de ello, pues bueno, hazlos conscientes a ellos de ese daño que te han hecho. ¿Para qué? Para que haya esa posibilidad de la reconciliación, sobre todo por todo el bien que estás haciendo, que hiciste y que seguirás haciendo, ¿sí? Y ponerlo en manos de Dios y orar ante tu Padre Celestial, que nunca te va a abandonar, que mira tu corazón y que Él te ama por encima de todo y te recompensará con creces por tu bondad, por tu sacrificio, por tu esfuerzo. Así es que pues ahí está, ¿verdad? Exacto, y además, bueno, yo anexaría una parte muy importante. Muchas veces los papás, y digo somos, porque ya los que somos papás tenemos que incluirnos en la misma bandeja, muchas veces somos muy soberbios, y cuando los hijos vienen y nos confrontan y nos dicen, mamá, me estás hiriendo, me estás lastimando, no me gusta cómo me tratas, ay, pues ya no te voy a hablar, ya soy la villana, ya, y disfrazamos la soberbia de chantaje. Si eso pasa, yo te voy a dar un tip que creo muy importante. Haz lo que puedas hacer, pero hazlo entre Dios y tú, insisto. Yo voy a seguir ayudando a mi padre, ¿por qué? Porque a mí me nace, porque yo quiero, porque viene de Dios y de mí. Yo voy a seguir ayudando a mi mamá porque yo quiero, porque me nace, porque viene de Dios y de mí. No esperes un cambio, porque muchas veces estamos sujetos a, ay, siguen la misma. Pues no, mira, la verdad es que aquí es donde tenemos que entender que el cambio es personal. Y hay otro comentario en redes sociales, padre, sobre la rumiación emocional. Dice que si se puede sanar, aún teniendo el tema de la rumiación emocional, que es, por ejemplo, la gente que, vamos a pensar, tiene un problema o una enfermedad o una situación, y a quien le pongas o como le pongas, se agarra hablando de lo mismo. Todo el tiempo lo mismo, y siempre lo mismo y lo mismo. ¿Cómo estás? Enfermo, dolido, me duele, me pasa, y le habla a otra persona y lo mismo. Entonces, ¿hay posibilidades de sanar con rumiación emocional, padre?
Hay la posibilidad, yo creo que en la medida que la persona sea consciente de ese mal y tenga el deseo de mejorar estos aspectos por su bien. Cuando suceden este tipo de situaciones en las personas, podemos hacerlas conscientes de lo que les puede seguir perjudicando si viven de esta manera, y haciendo consciente de lo positivo de cambiar esta mentalidad, ese reemplazo de pensamientos, ese cambio de pensamientos, ese cambio de mentalidad, por el estado emocional, por la psicosomatización que tú estás comentando, porque ese mismo estado de rumiación, pues al fin de cuentas va a afectar la corporalidad, va a afectar la persona. Yo soy mi cuerpo, me veo afectado. Pero si planteamos a esa persona que padece esta circunstancia, si le planteamos esa situación, ¿sí? Si se la declaramos y le ayudamos en ese sentido con la caridad, con el tacto, con la ternura, ¿sí? Con el afecto, hablando del afecto, como el afecto es sanador también, ¿sí? Pues bueno, hay esa posibilidad, porque la corrección no se puede hacer si es desvinculado emocionalmente. Difícilmente alguien nos puede corregir si no hay un vínculo emocional, si no hay un vínculo afectivo. Difícilmente podemos aceptar esa corrección. Entonces es todo un reto desde el aspecto emocional, pero es necesario y se puede hacer bastante. Padre César, queremos volver a invitarlo antes de que nos vayamos y nos proporcione, si nos de la gran caridad, la bendición. Quisiera invitarlos, familias, si ustedes están interesados en tomar ayuda terapéutica profesional, sea conmigo o sea en los servicios que ofrece los diferentes servicios que ofrece la radio, pueden hacer los siguientes números telefónicos, anoten lo que vamos a presentar ahorita. Les recuerdo que nosotros tenemos servicios presenciales en Tijuana, San Diego y Los Ángeles. Actualmente estamos por abrir más consultorios, pero estamos ahorita en estas 3 locaciones, y virtuales tenemos para todo el globo terráqueo, bendito Dios. Así que vamos pues con los números telefónicos. Adelante, cabina. Si deseas una consulta psicológica con Sandy Caldera, puedes contactarla en el número 619-451-7037 o escribe a sandycaldera@hotmail.com o búscala en todas sus redes como Sandy Caldera. Si necesitas otros recursos locales para ayudarte con tu salud mental o la de tus seres queridos, visita la página de nuestra diócesis de Sacramento, scd.org, y busca Mental Health. Encontrarás una amplia lista de profesionales, médicos y psicólogos en tu ciudad o en una ciudad cercana. Radio Santísimo Sacramento también cuenta con la publicación de recursos de ayuda de Familia Unida Internacional, el Condado de Sacramento North Valley Mental Health y muchos más recursos. Tu radio católica está para ayudarte. Te recuerdo que además de ser psicólogo en México, también soy coach de salud avalado por el Medical Board Nacional de Estados Unidos, así que puedes acercarte con nosotros con toda la confianza. Otra de las cosas que quiero comentarte rápidamente es que estamos listos para acompañarte en tus eventos y conferencias, así que acércate con nosotros. Padre César, si nos puede regalar una oración y la bendición, sería de mucha ayuda para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por este día que nos concedes, por las luces que nos das continuamente, por tu presencia y tu misericordia con los demás, con las personas, con la familia, a través de nuestra Madre Iglesia, a través de los pastores, de los sacerdotes, de nuestros obispos. Bendícelos abundantemente, bendice nuestras familias. Tú sabes lo que necesitamos continuamente, lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a seguir trabajando en nuestra persona para bien, para ser libres, para poder amar mejor. Señor, esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los suyos, sus necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Padre César Barrera, muchísimas gracias. Lo pueden encontrar en la parroquia de Santiago Apóstol, ¿correcto? Claro, claro. Así es. Y por favor, está totalmente invitadísimo, Padre. Ya por ahí se van a ir ellos de peregrinación a los santuarios marianos. Se van en septiembre, ¿correcto? Sí, si Dios quiere, partimos el 28 de septiembre, regresamos el 12 de octubre, comenzando por Italia, continuamos con España,
luego Lourdes y Fátima también, Dios mediante, y pues en manos de Dios, ¿verdad? Todavía parece que hay espacio, 2, 3 personas, pero bueno, ahí estamos con tu mamá Constanza. Mayor información contigo. Así Sandy. es, que se comuniquen en nuestras redes sociales y les mandamos toda la información sobre este maravilloso viaje que la verdad no se lo vayan a perder, porque imagínense ir a los santuarios de nuestra madre acompañado de un gran sacerdote como el Padre César y gente muy valiosa y muy valiente. Muchísimas gracias, familia bella, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Este fue su programa Terapia y Fe. Primeramente Dios lo escucho el día lunes. Bendición.